Bueno, hermanos, estamos hablando sobre la serie. ¿Cuál serie? ¿Cuál serie? Los dones del Espíritu Santo. El motivo de hablar de estos dones es porque hay tantas tergiversaciones sobre estas doctrinas que son incontables, y la verdad que nosotros debemos de procurar siempre andar sobre la línea, en la línea. Siempre tenemos el deber con Dios de predicar lo que la Biblia realmente dice y no lo que nos dicen que dice, ¿verdad? El tema de hoy es el número 5 y es particularmente uno de los temas donde más proliferación de teorías y doctrinas han habido. Hoy vamos a hablar del don de sanidad. El don de sanidad. Cuando estuve haciendo este mensaje, ¿verdad? Salió mucho material, y así que lo más seguro es que lo hagamos en dos partes. Una parte hoy y otra parte el próximo domingo. La idea es que quede claro en nuestros corazones, en nuestra mente, realmente qué es el don de sanidad, ¿verdad? Y cómo se ha manifestado. Primero, vamos a ir al texto que nos ha servido de base para esta serie. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11, porque necesitamos leer este texto para interpretar mejor la Escritura. ¿Me dicen amén? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Amén. Muy bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y como les decía, hermanos, estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo porque necesitamos identificarlos, saber cuál es cuál. Necesitamos saber cómo es que operan en la vida de los cristianos, y debemos de saber si vienen de Dios o son falsificaciones del diablo. Sí, falsificaciones del diablo, porque como bien dijo un predicador de hace algunos años, Satanás también tiene sus milagros, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Amén. Así que necesitamos saber y identificar los dones del Espíritu para ver si nosotros estamos manifestando estos dones, para saber en qué ministerio Dios nos está llamando a servir. Y esto es como el ABC del cristiano. Si no sabemos, hay personas que usted le pregunta, ¿en qué Dios lo llama a servir a usted? No sé. No. ¿Cuántos años tiene de cristiano? ¿1? ¿6 meses? Tengo 12 años de ser cristiano, tengo 10 años de ser... Y no sabes en qué Dios te va a usar. No. Entonces, ¿qué somos? Somos veteranos de guerra, ¿va? Pero nunca usamos el fusil. Somos personas de mucho tiempo. Y estamos viejos, decimos en el Evangelio, pero somos inmaduros. ¿Sabe que el escritor de Hebreos les dijo a los hebreos: vosotros, tengo muchas cosas que deciros, pero vosotros no las podéis sobrellevar ahora? Porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que os dé alimento espiritual, la leche espiritual. Otra, ¿se imagina usted que mirara a un bebote
no, un bebé de 6 meses tomar pepe, nadie dice nada, ¿va? Un año tomar pepe, nadie dice nada. Pero un viejón de 15 años tomando pepe, ¿cómo lo mira usted? Algo no está pasando, algo no está en orden ahí. Ese es el proceso que tenemos que aprender, hermanos. Aprender a actuar ya no como niños. Vamos empezando, lógico, cuando iniciamos de niño espiritual. Pero que no le vaya a pasar a usted, hermano, que tiene 2 años en la iglesia y no sepa en qué Dios lo quiera usar. ¿Verdad? Porque entonces, o estoy mal yo, ¿verdad? Que no lo puedo explicar la verdad, o está mal usted, porque Dios no se equivoca. Amén. Dentro de estos dones podemos encontrar 3 categorías y las vamos a recapitular porque la repetición es la base del aprendizaje. Están los dones de revelación. A ver, ¿quién me menciona cuáles son los dones de revelación? Don de sabiduría, ciencia, don de palabra de ciencia, ¿y cuál? Discernimiento de espíritu. ¿Y cuáles son los dones de poder? Don de fe, Don de fe, don de milagros y don de sanidad. y sanidad. ¿Y los dones de inspiración o expresión serían? Don de profecía, don de lenguas y de interpretación de lenguas. Muy bien, estas son las 3 categorías donde están catalogados los dones del Espíritu. Para entenderlo mejor, hemos hecho unas observaciones, hemos hecho 4. Pero en el caso del don de sanidades vamos a hacer 5, algunas en manera de pregunta. Por ejemplo, ¿qué es el don de sanidad? Pregunta número 1. Otro es manifestaciones del don de sanidad, diferenciándolo con lo que no es. Vamos a ver cómo se manifiesta el don de sanidad, pero vamos a ver también lo que no es el don de sanidad. Personas que manifestaron el don de sanidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. No era exactamente igual a como se manifiesta en el Nuevo Testamento, pero ciertamente apunta hacia los dones de sanidad. Número 4, ¿qué beneficio trae a la iglesia hoy en día? Eso es importante. Y el número 5, que es aquí lo vamos a utilizar, es advertencias a considerar sobre la falsificación del don de sanidad. Porque, hermanos, hay tantos falsos maestros que arrastran multitudes de personas porque se supone, entre comillas, que usan el don de sanidad. Advertencias a considerar sobre la falsificación del don de sanidad. Y vamos a ver el punto número 1 rápidamente, que es ¿qué es el don de sanidad? Y para definir primeramente qué es el don de sanidad, vamos a ver qué no es el don de sanidad, porque necesitamos hacer ese contraste. Primero que nada, el don de sanidad no es la oración acompañada de un medicamento. ¿Cuántos han dicho, tienen gripe o algo, me tomo esta pastilla en el nombre de Jesús? Se toman el agua. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Alguien ha hecho eso? En nombre de Jesús. Miren, éramos impíos y usábamos el nombre de Jesús. No es cierto. No conocíamos a Dios y decíamos, en el nombre de Jesús, que te caiga bien la medicina. Tengo gripe y me tomo una pastilla para la gripe diciendo en el nombre de Jesús que me haga bien. ¿Sí o no? Pero resulta que después de unas horas o al día siguiente amanezco mejor. Y decimos, Dios me ha dado el don de sanidad. Algunos no lo dicen, pero lo piensan. Pero esa es su sanidad. Esa es una sanidad bajo el don de sanidad. Por supuesto que no es el don de sanidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace nuestra oración? Nuestra oración lo que hace, aunque sea breve, decir en el nombre de Jesús me tomo esta pastilla, es acelerar el proceso químico si lo hacemos con fe. Pero el resultado está afectado por el proceso químico de la pastilla. No hay nada de sobrenatural en eso, ¿no? Digo, para eso hicieron las pastillas. Raro fuera que usted tomara una pastilla y nunca se sintiera bien, ¿verdad? Nadie las comprara. Pero eso no es el don de sanidad.
es buena la pastilla, dice, tómese, deja que se le va a ayudar. Esto quiere decir que el don de fe, hermanos, en el don de sanidad, no hay interferencia ni de pastillas ni de medicinas de por medio. No hay interferencia de nada de eso. No podemos decirle, hermanos, tómese esta pastilla, le va a hacer bien, en el nombre de Jesús, y después vio cómo lo sané. Yo y Bayer lo sanamos, ¿verdad? La aspirina, Bayer, no sé. No, hermano. Veamos qué dice la Biblia en un ejemplo que ha confundido a muchas personas. Santiago 5, 14, 15. Santiago 14, 15. Este es un ejemplo del don, de lo que no es el don de sanidad. Santiago 5, 14, 15. Amén. Amén. ¿Quién lo lee con voz de trompeta ahí? Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Alguno podría decir, pero dice que ahí la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Pero aquí hay una interferencia de algo más, ¿no? Aquí se habla de un aceite, también había un aceite medicinal. Primero, ¿cuántos han visto cuando la gente viene y te voy a ungir, le dicen? Y le echan, ya en un momento hemos hablado y ciertamente hablaremos más de eso porque era un tipo del Espíritu Santo, pero ya no hay necesidad de eso. Pero ¿cuánto hemos visto en iglesias que siguen ungiendo gente? La mayoría. ¿Verdad? Incluso hay herejes que les meten aceite en la boca a las personas. Tómese una buena cucharada de aceite ungido. Pero ¿sabe qué? Hay personas que dicen que para ungir a las... Y esto lo estoy diciendo porque lo tengo base para decirlo. Hay personas que dicen que para ungir el aceite hay que ayunar 3 días o una semana, estar orando por el aceite. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no? Así hacen. Digo yo. Ungen el aceite. Luego ungen al enfermo. ¿No sería más fácil, en vez de usar esos 5 días para ayunar por el aceite, orar por el enfermo? Digo, preguntas de observación, ¿verdad? Que nos hacemos en hermenéutica, pero aquí hay una interferencia de un agente externo a la oración. No solo la oración, va acompañada del aceite, ¿verdad? También recordemos que el aceite era la base de muchos medicamentos en la época. Entonces podríamos traducir: denle medicina y oren por él para que se levante y se restaure más. ¿Qué es lo que hace la oración? Acelerar el proceso químico en nuestro cuerpo. Eso es lo que hace. Cuando decimos en el nombre de Jesús que me sane, estamos confiando en que Dios va a hacer que esa pastilla se disuelva más rápido y nos haga mejor efecto en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa es la idea. Si no, yo no sé para qué lo usamos, ¿verdad? La frase. Ahora, ¿qué es el don de sanidad entonces? El don de sanidad es el poder de Dios manifestado. El poder de Dios manifestado. Si estamos hablando de sanidad, ¿es para qué? Para sanar físicamente. Hay otros que han torcido este don diciendo que yo tengo el don de sanidad divina del alma. ¿Cuándo han escuchado eso? Ministerios de sanidad del alma. Aquí hay de todo, ahora hay ministerios para todo. Para todo. Dicen, es una sanidad física. El don de sanidad es el poder de Dios manifestado para sanar físicamente, hermanos. Pero ¿cómo lo sana? Sobrenaturalmente, hermanos. Cuando hablamos de sobrenaturalmente, hablamos que no hay un medicamento de por medio, solamente hay el poder de Dios manifestado. Dice, el don de sanidad es el poder de Dios manifestado para sanar físicamente, sobrenaturalmente, a una persona de una dolencia
o enfermedad que está padeciendo. Sobrenaturalmente a una persona de una dolencia o enfermedad que está padeciendo. El don de sanidad es el poder de Dios manifestado para sanar físicamente, sobrenaturalmente a una persona de una dolencia o enfermedad que está padeciendo. Y queda implícito que si es sobrenaturalmente no hay medicina de por medio, ¿verdad? No hay intervención química de por medio, es todo poder de Dios. Y nos lleva al segundo punto: ¿cómo se manifiesta el don de sanidades? Y fíjense que aquí fue donde tuve más problemas, ¿verdad? Porque aunque pueden haber varias maneras en que se obtenga la sanidad de parte de Dios, Dios actúa generalmente, porque hay una excepción en la Biblia, acompañada de dos aspectos. Miren, no hay una fórmula. Dios no dejó una fórmula de decir, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y después se va a sanar. No hay una fórmula. A uno les escupió y hizo lodo y se lo puso en los ojos. A otro le dijo, levántate, anda. A otro le tomó de la mano, levántate. Hubo diferentes manifestaciones del don cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Y por ejemplo, mira Eliseo cuando sanó a la gente. Ahí vamos a llegar, pero ahí vamos a tocar ese punto también hoy. Así que primero, uno de los dos aspectos que son tendencia o son generalmente vistos en el don de la sanidad es uno. Primero, una fe de parte del que posee el don, y eso es importante. La fe es el don de fe. Así que una persona que se mueve el don de sanidad tiene indefectiblemente el don de fe. Sin don de fe no hay don de sanidad. Así. Pero hay personas que tienen el don de fe y no pueden tener el don de sanidades. Como hemos dejado claro que un maestro puede no ser pastor, pero un pastor siempre va a ser maestro. Porque si el pastor no es maestro, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Abrazar. Como dijo alguien, yo a mi pastor, yo sé que no sabe nada, dijo líder. Yo sé que no sabe nada, pero es muy sincero en sus abrazos, nos quiere mucho. Digo yo, si los quisiera, les confrontara el pecado, les dijera la verdad, pero bueno, tal vez es mi forma de pensar. Ahora, fe de parte del que posee el don, hermano, es importante porque ustedes van a escuchar esta palabra. Usted no se sana, hermana, porque usted no cree. ¿Cuántos han escuchado eso? Le decía yo, pastor. ¿Cuántos? Casi todo el mundo. Y una vez dijo un pastor en BBN, muchas veces vamos a donar por los enfermos y los enfermos no se sanan, ni porque el enfermo cree. Pero los que oramos, que no creemos, estamos orando. Así que la fe, el don de fe, es uno de los aspectos necesarios para aquel que tiene el don de sanidad. No es una fe cualquiera, es una fe que está ligada, ¿verdad? Es el don de fe. Tiene que estar ligada, todos tenemos fe, ¿no? Ya hablamos, cuando hablamos del don de fe, estaba la fe que salva, la fe que te guía para santificación, y está el don de fe, ¿verdad? Está la fe que es el fruto del Espíritu también, pero está el don de fe. Y vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 1 al 9, porque necesitamos ver estos ejemplos. Ya lo hemos leído este ejemplo, y lo vimos como el don de fe. Cuando hablamos del don de fe, hablamos de este ejemplo. Pero está tan ligado, tan íntimamente ligado, que tenemos que mencionarlo también en el don de sanidades. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Alguien que quiera leerlo con voz de trompeta. A ver, ¿quién lo quiere leer? Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermoso, para que pidiese limosna y no entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan,
atentos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole con la mano derecha le levantó y al momento le hermano golpeó y su humilla. Y saltando se puso en pie en fuego, y entró con él en descenso, andando y cantando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. En ese texto podemos ver primeramente que qué es lo que esperaba el mendigo. Dinero. El mendigo quería billete, plata. No había billete, eran monedas en aquel tiempo, monedas. Quería dinero. ¿Estaba esperando él su sanidad? No, estaba esperando. Ahora, si usted hace un análisis de todo lo que estaba pasando en ese momento, primero el mendigo estaba acostumbrado a esa condición. ¿Por qué? Porque dice que acostumbraba a llevarlo al templo. Y me llama mucho la atención cuando usted mira el texto, que el mendigo era un mendigo muy inteligente. ¿Por qué? Porque iba a la hora de la oración. Se ponía en la entrada del templo porque a esa hora todo el mundo estaba a orar. y los piadosos sentían la misericordia de darle al mendigo. ¿O no? Era la hora de la oración. Esta es la hora que vienen a orar aquí. Vienen blanditos. ¿Verdad? Podemos interpretar que el mendigo estaba acostumbrado a esa condición. ¿Verdad? Y pues que fuera la hora de la oración, que se encontrara a Pedro y Juan. Pero miramos algo muy importante. Y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar nosotros. Dice que Pedro y Juan posaron sobre él sus ojos. Él les pide, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro y Juan posaron sobre él sus ojos. ¿Qué significa que posaron sobre él sus ojos? Estaban viendo. Que le prestaron atención. Le prestaron atención al mendigo. Y esto habla mucho del corazón del cristiano. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan no fueron indiferentes a la condición del mendigo, sino que se fijaron en él, posaron sobre él sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que por prestarle atención, escucharon su petición. ¿Qué pedía el mendigo? ¿Qué pedía? Estaba esperando una limosna, pero ellos, y esto es algo que nosotros tenemos que interpretar muy bien. Mucha gente solo quiere la sanidad de Dios y no ven más allá, pero el cristiano está llamado y desafiado a ver más allá de la condición. Dice que ellos van un poco más allá porque el mendigo pedía limosna, porque en el imperio antiguo a los mendigos, a los que tenían problemas físicos, no los contrataba nadie. No les quedaba otra que esperar que algún piadoso les diera algo. Pero ellos miraron una necesidad más profunda. Y ellos lo que hacen es, ellos miran que el mendigo no podía trabajar, así que en vez de darle salud solamente para que siguieran mendigando, en vez de darle una limosna para que siguiera mendigando, le dan la salud para que pudiera trabajar. Pero hay personas que solo se acercan a Dios porque quieren recibir de Dios el favor y no ver su rostro. Quieren recibir las bendiciones de Dios, pero no quieren compromiso con Dios. Fíjense que nosotros con mi esposa tenemos un caso. A una mujer tenía una hija que era atormentada por un demonio. Y un día nos mandan a llamar. No nos conocía. Yo le dije a mi esposa, si vamos a ese lugar, no vamos a ir a echar un demonio afuera. Principalmente lo que vamos a hacer es hablar el evangelio. Porque al final lo que interesa es que se convierta. Y fuimos, y oramos, y el demonio que no dejaba dormir a esta niña por como 15 días que estaba muchacha, pues después de eso ella empezó a dormir bien. Después de la visita, pero nosotros fuimos y les dijimos, bueno, les predicamos el evangelio, les evangelizamos, al final echamos fuera al demonio, pero
oramos por ellos y les dijimos, ustedes tienen que tomar una decisión, tienen que volverse a Cristo, porque si no les va a ir peor. Porque dice que cuando un demonio se va y encuentra la casa vacía, ¿qué pasa después? Regresa con 7 peores que él. Y digo yo, en vez de hacerle un bien, le vamos a hacer un mal. Yo les dije, les vamos a hablar del evangelio, les hablamos, echamos fuera el demonio, pero su deber es volverse a Dios. ¿Se volvieron a Dios? No se volvieron a Dios. ¿Qué pasó? Nos volvieron a llamar. No para un demonio esta vez, sino porque el papá de la mujer que nos había mandado a llamar estaba muriendo. Y ya llegué yo un poco más. Yo sé que tal vez los que ya me conocen dirán, el pastor siempre tiene su parte de ogrito, ¿verdad? Su parte como que a veces suena como muy gruñón. Pero hay veces que el celo a uno lo consume, ¿va? Y llegué yo y dije yo, no, vamos a ir porque el don se está muriendo, le dije yo. Vamos a ir por el amor que Dios le tiene a ese hombre, que lo tiene con vida todavía para que escuche su palabra. Lo más seguro es que no conozca de Dios. Sí, fuimos con mi esposa. Pero fuimos y otra vez viendo un poco más de la necesidad que el hombre se estaba muriendo. Yo no fui a orar para que Dios lo sanara. Yo fui a orar para que él se volviera a Cristo. Aprovechando que estaban estas personas, les dije, vuélvanse ustedes. Y yo le dije, y ella cuando me miró se sintió avergonzada. Yo le dije, no, bueno, conmigo no es, con Dios el problema. Pero se tiene que volver a Dios. Y hablamos, oramos, Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando terminé de predicarle, el Señor no podía hablar, pero le hablé y no sé si se murió. Yo espero que al menos se haya muerto con Cristo, ¿verdad? Y a esta familia le dije, y ellos dijeron, ay, vamos a llegar el domingo. Y el domingo no ha llegado seguro, porque no ha llegado, no ha venido. Y lo volví a encontrar, ¿va? Y dije yo, ¿y saben qué dije yo? Cuando hay una necesidad de otra persona, a uno, el corazón se le puede mover a misericordia. Pero hay personas que siempre lo van a querer utilizar a usted, para que usted le sirva de almohada, le sirva para apaciguar el golpe. No quieren nada con Dios, pero sí quieren su misericordia. No quieren nada de compromiso ni de confrontamiento de pecado, pero sí quieren su favor. Y Pedro se encuentra en esta condición y mira que el mendigo está esperando una limosna y él dice, no, este no sabe lo que está pidiendo, este necesita sanidad. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó con el mendigo? ¿Qué pasó? Pero antes de eso, fíjense que me gusta la declaración de Pedro, que deberíamos de ponérsela a esos falsos profetas y esos falsos pastores que dicen tener ese don de sanidad. Dice, no tengo oro ni plata. No tengo ni oro ni plata, le dijo Pedro. Pedro le dijo eso. Pedro le dijo, estoy vivo por fe. No tengo oro ni plata. Oiga, qué barbaridad. Y esos pastores de la prosperidad que si no están hablando de billetes ya no están hablando. Dice, pero lo que tengo te doy. Y este tesoro de expresión que vemos en Pedro nos debe alentar a nosotros. Porque hay personas que lamentablemente por su marco de referencia, por su educación cultural, su forma de ser, considera que Dios solo puede usar a gente educada, que si no anda bien vestido no lo puede usar Dios o no puede predicar en el púlpito. Y nos volvemos legalistas y nos volvemos elitistas. Solo los liberales predican en esta iglesia, o solo los cachurecos. Nos volvemos así, parciales. Pero en esta expresión Pedro dice, no tengo oro ni plata. No poseían más que lo que tenían puestos y la comida que se habían echado al estómago. Ellos no pidieron una cuota de suscripción. Vamos a orar por ti, pero te va a costar tanto. A ver cuándo andas en el saco de la limosna. ¿Tanto? Ah, pues te va a costar tanto. Porque ustedes saben que hay gente así, gente que cobra para supuestamente sanarlo. Y dirá usted, perdón. Predican y a veces cobran. Predican y cobran, dicen, corre por tu milagro. Entrada general, 200 lempiras. VIP, 500. No, ¿y es cierto o no? ¿Saben qué dice? Dice,
organiza, dice, canal tal o fulano de tal, valor del boleto, ofrenda sugerida, dice, 500 lempiras, VIP 1000 cuando es un concierto musical. Pero estos ahí estaban, no le piden la ofrenda a los apóstoles, sino que no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Sé sano en el nombre de Jesús. Y es que esa fe, a Pedro siempre se le conoció por el apóstol de la fe, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Juan era el apóstol del amor, ¿va? El mismo que dijo, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y consuma a sus samaritanos? Ese era el apóstol del amor. Dice que la fe mueve montañas. Y la fe es un don de poder que opera íntimamente y que está ligada al don de sanidad. Y vemos aquí, Pedro le dice, levante. Y se levantó. Y vamos a hablar de eso en la próxima predicación, que la actitud de la sanidad lo llevó a ¿qué? A convertirse. Porque entró al templo. Cuando dice que estaba en la puerta del templo, no entraba al templo. Él estaba afuera, esperando el favor. Escuchaba a los fariseos, escuchaba la ley, pero no se convertía. Estaba viendo la plaza también. Le gustaba más ahora que están en feria, ¿va? Queda viendo la plaza. Pero pasa que esta fe de sanidad lo llevó a convertirse. Pero ¿cuál es la otra, además de la fe, cuál es la otra tendencia que Dios utiliza en las sanidades, en el don de sanidad? Pues es esta, la expresión hablada. Hay una palabra. Eso quiere decir, hay una palabra. Hay fe y se suelta una palabra. Aquí en esta iglesia nosotros tenemos esa frase, ¿no? Suelta la palabra. Aunque a veces no nos gusta, pero hay que soltarla. Amén. Una expresión hablada. Y como les decía, no hay un patrón específico de parte de Dios diciendo, tienes que orar a las 5 de la mañana, trae al enfermo a las 7 de la mañana, que te tire una ofrenda de tanto y va a ser sano. No hay un bosquejo de esos, no hay. Pero sí hay una palabra acompañada del don de fe. Hay una palabra de fe. Alguno de ustedes puede estar pensando, pero espérate, ¿la Biblia tiene algún registro de personas que ni siquiera dijeron la palabra y se sanaron? Veamos lo que dicen de Pedro. ¿Se acuerdan cuántos han escuchado que Pedro sanaba con la sombra? Sí. ¿Cuántos han creído eso? No tengan miedo. ¿Cuántos han creído eso? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 5, 12, 16. Yo les he dicho que a veces nosotros leemos Hechos 5, del 12 al 16. Y alguien que me lo lea con voz de trompeta. A ver. Del 12 al 16. A ver, Gualdina, lo yo. Léalo con voz de trompeta, no le dé pena. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigieron en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los más se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo de los alababan grandemente. Lindo. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, lechos, para que al pasar Pedro, a lo que menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanos. Mire bien, fíjese bien. Siga la lectura usted ahí. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes, todos los cristianos se reunían en el pórtico de Salomón.
de los demás, esto se refiere a aquellos que no profesaban abiertamente su fe, ¿verdad? Porque era peligroso, como algunos magistrados. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto, oiga bien, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas y muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pregunto, ¿dice realmente el texto que Pedro sanaba con la sombra? No. ¿Por qué hemos creído toda nuestra vida cristiana desde que nos dieron la primera vez Por el contexto que nos enseñaron. por marco histórico? ¿Por qué? Pues por marco referencia, porque esto es lo que nos dicen. Y yo le voy a decir algo, hay mucho de la Biblia que usted hoy cree que no lo aprendió de la Biblia. Se lo voy a repetir, hay mucho de la Biblia que usted hoy cree que no lo aprendió de la Biblia. Se lo enseñaron otros. ¿Quiere que le diga yo una historia personal? Cuando era niño alguien me dijo, y en la Torre de Babel Dios se equivocó, hizo que las palabras se confundieran y nadie se pudiera comunicar, y yo crecí creyendo que Dios se había equivocado. Imagínense qué herejía, porque la persona que me lo dijo supuestamente iba a una iglesia y yo no, estaba cipote, tenía como 7 años, hasta que un día llegué a la escritura y dije yo, Dios no se equivocó. La Biblia me dice que Dios no se equivocó. Como hoy, le puedo decir con toda la seguridad que Pedro no sanaba con la sombra. Porque tenemos que observar esto. ¿Perdón? Una canción me han hecho, La sombra de Pedro. Bueno, lo que le digo. La gente era quien sacaba a los enfermos a las calles. No era orden de los apóstoles. Porque ellos querían ver, dice, aunque sea que la sombra los tocara, pero afirmar que Pedro sanaba con su sombra sería reconocer que el poder del Espíritu Santo operó más grandemente en Pedro que en Jesús. Y yo creo que aquí estamos claros que los milagros que Jesús hizo y las sanidades que Jesús hizo, nadie las ha hecho y ciertamente nadie las va a hacer más poderosas que Jesús, jamás. Dice que había enfermos, pero ellos podían orar por los enfermos. ¿Qué era lo que necesitaban? Si los sacaban, era precisamente para que Pedro orara por ellos, se fijara en ellos. Cuestiones de observación del texto. Ahora, podrían decir que Pablo también fue usado con paños y delantares, y cuando fueron puestos sobre los enfermos se sanaron. ¿Cuántos saben eso? Ahí mismo en Hechos capítulo 19 del 11 al 13. Hechos capítulo 19 del 11 al 13. Anda enferma, Catherine.